Nos vamos con otra entrevista interesante y tenemos en la línea a Bernardo Vargas, que nos va a hablar sobre el legado del coronel Rafael Fernández Domínguez en la Revolución de Abril de 1965. Buenas noches, Bernardo Vargas. Buenas noches. Aquí estamos una vez más. Digo una vez más porque ya se ha hecho un hábito estar en la radio siempre y tengo el honor de conocerla, aunque sea a través del hilo telefónico, a Milagros Cancel, y darle un caluroso saludo a Rafael Lora, el ingeniero. Y pues ya ustedes saben, aquí estamos y pues tenemos tantas cosas sobre la vida de un hombre como el coronel dominicano Rafael Tomás Fernández Domínguez, hombre que cae abatido cuando trataba de conquistar, apoderarse del Palacio Nacional en el gobierno que estaba fuera de la zona constitucionalista, que era el gobierno de Reconstrucción Nacional. Ellos salieron, creo que por la doctor Delgado, y llegan hasta el Palacio Nacional y pues en un descuido parece de Rafael Tomás Fernández Domínguez le dan un balazo por la espalda y ahí fallece ese coronel que es el ideólogo de la revolución, un soldado del pueblo, un militar de la libertad, o sea que a él se le considera como el verdadero héroe de la revolución constitucionalista, esto sin quitarle méritos a Francisco Alberto Camaño Deñó, que fue el que enfrentó todo lo que pudo hacerse en la revolución constitucionalista, ya que, como se sabe, Rafael Tomás Fernández Domínguez estaba en Puerto Rico y no se habían dado las condiciones para que llegara a la República Dominicana, pero luego de ciertas negociaciones él por fin logra entrar porque Estados Unidos consideraba que este general, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, podía convertirse en un elemento clave para lograr que los revolucionarios que se encontraban en Ciudad Nueva, Bernardo, vamos a dejar un momento ahí. Sí. Yo quiero que tú me digas quién era realmente Rafael Fernández Domínguez, aparte de que sabemos que es un soldado. ¿Qué más tú puedes aportar para la gente que nos están escuchando? Porque estamos hablando de él, pero queremos hacer la reseña de quién es, además de que fue un soldado, qué más está haciendo. Lo más que se puede decir de Rafael Tomás Fernández Domínguez es que fue un militar en el gobierno del profesor Juan Bosch. Nosotros sabemos, él tiene un historial que, si me permiten, podríamos irlo dilucidando poco a poco. Primero podríamos espérate un momento, aparte que ahora tenemos en la línea a Yolanda Santana, déjame saludarla porque van a estar los dos al mismo tiempo hablando. Buenas noches, Yolanda, ¿cómo estás? Buenas noches, solo a todo el equipo de Informe al Desnudo y sobre todo a la diáspora dominicana, latinoamericana y caribeña, que componen la radioaudiencia de ese importante programa. De manera especial, ese saludo y un abrazo caribeño y caluroso a la compañera María Luisa, deseando, ¿verdad?, su pronta recuperación y eternando nuestra solidaridad, que como todos sabemos, ya lo decía el del cámara, la solidaridad es el nuevo nombre del amor. Y yo pienso que entretejiendo estas redes de solidaridad, de energías positivas, ella se va a recuperar.
Así mismo estamos con Bernardo en la línea, así que vamos a dejar que él exponga un poquito y después seguimos contigo los dos al mismo tiempo hablando sobre este coronel tan importante que no solamente para la historia de República Dominicana, sino para el mundo entero, como son muchas otras historias que son muy importantes que el ser humano sepamos realmente lo que hay. Adelante, Bernardo. Bueno, cómo no, pues decíamos Milagros y Rafael Lora y la compañera que acaba de integrarse Yolanda al programa. ¿Cuál es su nombre? Que no lo escuché bien. Yolanda Santana. Yolanda Santana. Pues sí, decíamos y comenzábamos hablando sobre el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue un hombre del Ejército Nacional y que, como ya hemos dicho, se había considerado o se considera, yo diría que es el inspirador militar de la insurrección que estalló un 24 de abril del año 1965, pero que estaba programada para el 26 contra el triunvirato. El triunvirato lo gobernaba Donald Rick Cabral, y la revuelta armada se había fraguado con el propósito de reponer el gobierno del profesor Juan Bosch Gaviño, que había sido derrocado mediante un golpe de Estado el 25 de septiembre del año 1963. Bueno, los militares, el aparato militar que tenía Bosch, que no quiso deponer a esos militares, sustituirlos por caras nuevas, fue probablemente la causa por la que a Bosch le dan el golpe de Estado del 63. Pero quedaban militares progresistas como el mismo Rafael Tomás Fernández Domínguez. Ahí estaba Camaño, militares de la nueva ola, si se puede decir así, por decir algo. Sin embargo, la gran mayoría de los militares venían de la era de Trujillo, tenían ideas de lo que era el anticomunismo, a ultranza, a rajatabla, el anticomunismo que profesaban. Y cuando Bosch viene y se crea en su gobierno una nueva constitución que favorece a los campesinos, que reconoce a los hijos ilegítimos, en fin, y que reduce un poco a la oligarquía en sus aspiraciones económicas, esta constitución es completamente revolucionaria. Se consideró que era tan revolucionaria que chocaba o que llegaba a la frontera del comunismo al estilo Unión Soviética, que era el que estaba muy de boga en esa época. Entonces, ¿qué resulta? Y la considerada la más avanzada de todo este siglo, del siglo pasado y todavía de hoy. No puedo escucharle bien por el teléfono, porque estoy usando el teléfono. Sí, exacto. Hablando del avance de la Constitución, que es considerada una de las más avanzadas históricamente de República Dominicana hasta el día de hoy. ¿Te escuchó, Bernardo? Puede continuar, te dejo. Te disculpa la interrupción. Gracias, para yo me voy a parar para que usted siga, porque yo sé que usted tiene un caudal de informaciones relacionadas con el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Bernardo. Pero, entonces tenemos que él fue el ideólogo y no fue el conductor de esa revolución, porque como ya dijimos, tuvo que salir. Primero se fue a Chile, allá estuvo un tiempo en Chile. Luego se va a Puerto Rico a acompañar al profesor Bosch con la intención de venir, de ir a la República Dominicana. No se puede porque en ese momento las fuerzas de San Isidro están dominando toda esa área por donde queda el aeropuerto. No se puede porque los soldados de Estados Unidos están pues ahí también haciendo lo suyo y no permiten que nadie pase por ahí. Él tenía que hacer algún tipo de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos desde Puerto Rico.
De alguna manera se logró algo hasta que por fin Rafael Tomás Fernández Domínguez llega a la República Dominicana, porque a Estados Unidos le convenía que una figura tan clave como Fernández Domínguez, un hombre con el carisma que tenía, probablemente podría influir en el cese de las hostilidades en la República Dominicana en ese momento. Y así pues vemos que él entra a la República Dominicana. Este muchacho había nacido el 18 de septiembre, le digo de muchacho de cariño, en el 1934, en una sección allá por el poblado de Esperanza que se llama Damajuana. Ahí nace Rafael Tomás. Al noroeste de nuestro país. Sí. Adelante, que yo no me quiero ir solo, no me quiero ir solo. Sí, ¿Puedo decir algo? Sí, Bernardo, igualmente, ¿no? A la expositora, la señora, bueno, Yolanda, ¿me pido? Yolanda Santana, sí, excúseme, que se me fue de la mente. Pues sí, Yolanda, pues mis felicitaciones, ¿verdad? Por compartir, ¿verdad? Con nosotros este importante tema, ¿verdad? Que tiene que ver con un evento histórico, ¿verdad? De primera, ¿no? En cuanto no a lo que es nuestra querida Quiqueya hoy en día, su independencia, su soberanía y en fin. Mira, una preguntita, Bernardo, en cuanto al coronel Tomás Fernández Domínguez. La pregunta es extensiva también para la señora Yolanda. Obviamente que sí, para ambos, sí, para ambos. En honor a la verdad, yo el nombre de Tomás Fernández Domínguez lo hice familiar precisamente, ¿verdad?, con el surgimiento de ese evento histórico que fue la revolución del 24 de abril de 1963. 65, digo, escúcheme el lazo, del 1965. Anterior, ¿verdad?, a la revolución, el nombre, ¿verdad?, de Tomás Fernández Domínguez, en honor a la verdad, yo no lo escuché mencionar nunca en cuanto a su localización, ¿verdad?, en la rama K13, donde él prestó su servicio, ¿verdad?, en su condición de militar, que fue el Ejército Nacional. Bueno, para mí, el nombre de Tomás... Fíjate que él participa como cadete en la Academia Militar y se graduó en el 1954, entre esos años, 1954 y año 56. Se hizo bachiller en ciencias militares, no era un manguito. Sí, no, exactamente, no, pero yo digo, ¿verdad?, en cuanto al surgimiento de esa figura de Collante, ¿verdad?, en cuanto se refiere a la revolución, ¿verdad?, esa rebelión armada de nuestro pueblo, ¿verdad?, pro la reposición del gobierno del profesor Juan Bosch recientemente, ¿verdad?, que había sido derrocado recientemente. Y en realidad yo el nombre del coronel Tomás Fernández Domínguez, desde el punto de vista, ¿verdad?, de esa, ¿cómo diría?, no, de esos atributos, ¿verdad? Fíjate que lo mencionaban ustedes, ¿verdad?, de que realmente el verdadero líder de la revolución constitucionalista se llamó Tomás Fernández Domínguez. Para mí ese fue un nombre, darle méritos al coronel Francisco Camaño de yo, obviamente, pero para mí, hasta donde yo conozco, el nombre de ese ilustre coronel Fernández Domínguez se mantuvo, ¿verdad?, en el anonimato durante su prestación de servicios en su condición, ¿verdad?, de militar. Es precisamente a partir del 24 de abril cuando la figura, ¿verdad?, de esa personalidad militar sale a relucir en la palestra pública, y de qué manera, a tal extremo que, como bien lo señalan ustedes, hay que reconocerle, ¿verdad?, su condición de uno de los grandes líderes de ese gran evento histórico, como dice Bernardo Vargas y Yolanda Santana, sin regatearle, sin negarle los méritos a Francisco Alberto Camaño de Yo. Yo sé que la señora Yolanda Santana quiere hacer algo en cuanto a la vida, decir algo sobre la vida de Rafael Tomás Fernández Domínguez, un coronel que precisamente cuando fueron a celebrar algo, un acto en el cementerio donde se encuentran los restos del coronel allá en Santiago, que fue Camaño, que fue Lora Fernández, que fue un gran grupo de
constitucionalista, al Hotel Matún. Allí se formó una balacera, un combate en el que precisamente muere el coronel Lora Fernández, héroe también de la revolución, y fue precisamente para ir a rendir homenaje en el cementerio a la figura del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Yo quisiera que usted nos ampliara un poco, señora Yolanda Santana, también, para irnos nutriendo en este intercambio de conocimientos y de ideas. Adelante, Yolanda. Sí, precisamente te ibas a decir que Camaño precisamente ingresa y lidera ese movimiento porque en el 1964, saben que Fernández Domínguez fue sobre todo, bueno, además de un militar de carrera, con una formación extraordinaria, una persona sencilla, humilde, y que realmente cuando estudió en la Escuela de las Américas, ustedes saben que esa es la escuela donde se forman los cuadros del imperio, y ahí van los hombres más inteligentes y que tienen mayor preparación y que realmente tienen no solamente una formación militar, sino una amplia formación política. Entonces, Fernández Domínguez es graduado de esa escuela, y fíjense ustedes, bueno, también Camaño, como estos gigantes de la política, de la historia militar dominicana, de la historia de nuestro patriotismo, precisamente yo diría que constituyeron la negación de todo lo que se enseña en aquel lugar, que es a reprimir a los pueblos cuando resisten, reclamando libertad, reclamando independencia, reclamando soberanía. Y entonces justamente él había ocupado el segundo lugar de 31 estudiantes que estaban en esa escuela en ese momento, no solamente de Latinoamérica, sino de Canadá y Estados Unidos. Él fue el segundo meritorio. Imagínense qué tipo de inteligencia más descomunal a tan temprana edad. Y él había intuido en el gobierno de Bosch, ya visualizó, porque fue un militar visionario, se había dado cuenta de los movimientos que habían para el derrocamiento del profesor Juan Bosch, y puso al presidente al tanto, e inmediatamente se puso a la disposición para desarticular ese movimiento que se estaba formando en contra del golpe de Estado a Juan Bosch. Dicho sea de paso que la principal causa, ya ustedes la mencionaron, eran los elementos más democráticos y progresistas y hasta revolucionarios que contenía aquella Constitución de 1963. Por eso la oligarquía dominicana y el imperialismo ya se habían puesto de acuerdo para deponer al presidente Bosch. Y Fernández Domínguez realmente se lo anticipó, y siendo un hombre de confianza, le dijo la estrategia que podían hacer para desarticular, porque se sabía cuáles eran. Pero bueno, Bosch, una persona con un sentido democrático, ¿verdad?, que caía en el democratismo, ¿verdad?, porque ser democrático no quiere decir usted dejarse joder, si usted está consciente de quienes lo están asesorando militarmente. Entonces él dijo que prefería que no hubiera derramamiento de sangre, y entonces que no quiso que se organizara la resistencia contra ese golpe de Estado que ya estaba en marcha. Entonces, evidentemente, después del golpe de Estado, el gobierno encabezado por Don Arriaga, del Triunvirato, lo mandó a representar al gobierno, ante el gobierno español, pero eso fue una forma diplomática de deportarlo. Luego él cuando trata de venir aquí en el 64, permanece 3 días, logra venir con un permiso, y entonces en esos 3 días él hizo un listado de los contactos que ya había dejado de sus compañeros de armas, para que estaban dispuestos a resistir frente a esta situación, para reponer la Constitución dominicana. Sin embargo, cuando él contactó a Camaño, lo
enroló en el movimiento, y gracias a ese oportuno encuentro, donde él también tuvo que aplicarse a fondo para convencer a Camaño, porque él, estando fuera, no podía dirigir ese movimiento. Es decir, Camaño se convenció a través de Fernández Domínguez de que era necesario salvar a la patria ahora o nunca. Y es por eso que inmediatamente Camaño asume ese compromiso y contacta a los demás militares de carrera que con Fernández Domínguez estaban ya dispuestos a defender la vuelta de la constitucionalidad. Pero entonces tuvo que salir, y cuando se va a retirar, a los 3 días, donde le destinan ir a Chile también, y en calidad casi de deportado. Y es estando en Chile cuando estalla el movimiento constitucionalista del 24 de abril, y entonces la gran preocupación de él, no estar presente en esa situación, porque ya él había dicho que realmente estaba con el compromiso con la patria, y así se lo dijo, por ejemplo, a los militares en una locución que le dirigió, que le dijo: a quienes han preferido morir de pie a vivir de rodillas, los anima el noble orgullo de saber que están cumpliendo un deber que le exige ofrendar la carrera, su vida, a los principios sagrados de la libertad. Por esto estamos luchando para implantar la libertad y desterrar la opresión. Fernández Domínguez era una persona que tenía una visión de clase precisa, clara y definida, y lo demuestra en un fragmento de su discurso cuando dice: antes de regresar al país, sería cobardía y crimen cerrar los oídos al clamor ahogado de millones de seres que sufren pisoteados por el hambre, la miseria, las injusticias y sobre todo por el triste destino de nacer y vivir en una patria escarnecida por sus hijos más privilegiados. Como dominicanos y en especial como militares, no podemos ni debemos permanecer indiferentes ante la llamada de la patria, y aquí estamos respondiendo con la frente en alto, el honor multiplicado y la vergüenza como estandarte. Que nos juzgue la historia y la república. Termina la cita. Y es ahí, esa frase justamente es que lo ha inmortalizado. Ahí nos dice, esa frase nos retrata ese compromiso de cuerpo entero a ese Fernández Domínguez, que buscó por todos los medios de Chile, pudo viajar a Puerto Rico cuando ya se entera del estallido de la revolución constitucionalista, y como ya tú decías, relataba anteriormente, no pudiendo llegar porque el aeropuerto estaba ocupado, bloqueado por la gente de Wessing. Entonces él no le quedó más remedio que esperar. En una carta que él le dirige a su esposa, le dice que había pasados días tratando de ir por los montes para ver de qué manera en un bote podía llegar, pero no había sido posible. Pero cuando realmente logra llegar, inmediatamente se incorpora y se integra. Ya habían derrocado al gobierno de Triunvirato, y Francis Camaño era el presidente para retornar a la constitucionalidad, y entonces es cuando lo nombran ministro de Interior y Policía, pero se juramentó, pero solo duró 5 días en el puesto, porque él llegó 13 o 14, entró al país, y ya el 19, en el encuentro, en la batalla que se dio en la toma del Palacio Presidencial, él cae herido. De modo que esa situación impidió que él pudiera continuar y avanzando hacia lo que él entendía a su deber patrio, devolver la constitucionalidad perdida, arrebatada, pisoteada al pueblo dominicano. Sí. Licenciada Yolanda Santana. Después, mira, damos el hombre quesito, porque hay otra línea, tenemos a alguien de los radioescuchas. Decirle, antes de irse al break, aclararle al compañero... Bernardo,
a nuestro compañero Rafael Lora que el hombre, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, en el año 61, en 1961, fue jefe de la base aérea de San Isidro. Oiga bien, era un maldito, el hombre tenía lo suyo. Bernardo, quédate en la línea con nosotros ahí, que tenemos un radio escucha. Adelante, ¿quién nos llama? Sí, buenas noches, le habla Daniel Nin. Yo soy un dominicano que conoce también un poquito de su historia, pero quiero, antes de decir mi opinión, quiero reconocer la gran cátedra que dio el hermano boricua que llamó anteriormente, Nelson Denis. Yo conocí algo de Pedro Albizu Campos cuando era circulista en el PLD, cuando empezó, que el profesor Juan Bosch le puso el nombre de muchos líderes latinoamericanos a los diferentes partidos en la capital y en todo el país. Ahí conocí yo el nombre de Pedro Albizu Campos y el del compañero de Nicaragua. Pero con relación al coronel Fernández Domínguez, él llega precisamente a Santo Domingo en un avión norteamericano enviado por el profesor Juan Bosch para cumplir la misión de conversar con los americanos y con el otro bando para que los constitucionalistas cedieran y depusieran las armas. Él fue con ese propósito, pero en su interior él sabía que se iba a integrar al movimiento revolucionario, y en la avenida, no en la Doctor Delgado, en la 30 de marzo, en la subidita, todos los dominicanos lo sabían, donde estaba antes la Curacao, un francotirador norteamericano, un invasor, le disparó, y ahí cuando le disparó, su cadáver duró todo el día, porque nadie podía cruzar, porque todo el que pasaba, el francotirador le disparaba. Entonces ahí nace otra estrella que rescata ese cadáver. Se llamó el joven que dirigió Los Palmeros un poquito más tarde. No recuerdo si fue Amin Abel o el otro joven que también estuvo en Cuba estrenándose para desembarcar con Camaño cuando fue en 1973. Pero en ese momento, cuando cayó Rafael Tomás Fernández Domínguez, se casó con la gloria el coronel Francisco Alberto Camaño y juró ante su cuerpo que la revolución iba a seguir y iba a continuar la lucha constitucionalista. Muchas gracias, es mi opinión. Pasen buenas noches, excelente programa. Gracias. Adelante, compañeros ahí. Gracias. Sí. El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez se integra tarde a las acciones revolucionarias por las circunstancias que ya la señora Yolanda Santana ha expresado, y bueno, lo matan allí frente al Palacio Nacional en un intento porque quería capturar el Palacio Nacional. El Palacio Nacional no era otra cosa que un símbolo para los revolucionarios, o mantener un control sobre la casa nacional de la República Dominicana, como lo es el Palacio, pero no se le dio. De ahí en adelante se siguen las acciones hasta que, pues, al final, ya el 13 de septiembre del año 1965, Camaño va a la fortaleza Osama, una histórica fortaleza, la primera fortaleza de América, y pronuncia el discurso de entrega de su puesto en lo que se llamó el acta institucional. Me estoy adelantando un poco porque yo sé que ya el tiempo... Sí, está corriendo rápido. Pero sería interesante, si ustedes me permiten, leer una pequeña carta para que ustedes se hagan una idea de cómo era Rafael Tomás Fernández Domínguez. Dice él... Adelante. Adelante, Bernardo. Adelante. Pues él escribe esta carta desde Puerto Rico y le dice a su esposa: adorada Leti, imagino lo desesperada que estás por venir, o sea, para Puerto Rico, y espero en Dios puedas resolver todo pronto para que puedas estar aquí en esta semana. Te estoy
haciendo esta carta porque es posible que cuando llegues yo no esté aquí, ya que hay una posibilidad de poder entrar a mi patria. Y quiero decirte y pedirte muchas cosas. Espero que así sea, ya que no soporto más la situación en que me encuentro. Mientras mis compañeros y mi pueblo luchan y mueren, yo estoy aquí como un idiota perfecto, después de luchar tanto y sufrir inmensamente en este odiado exilio. Yo que estaba llamado a responsabilizarme y dirigir el movimiento, tengo la desgracia de tener que contemplar desde lejos cómo matan cobardemente a los míos y no puedo ayudarlos. No puedo hacer nada. Esto me tiene destrozado y creo que mi desesperación me volverá loco. Lo que siento solo es comparado a lo que sentí cuando murieron mi papá e Ivonne. Bueno, tú sabes cómo he aprendido a amar a mi patria y ahora no puedo hacer nada por salvarla. Esto es terrible para mí. Solo Dios sabe lo que siento cuando hablo por teléfono con los muchachos y me doy cuenta de que no puedo estar a su lado. Por eso, Leti, aunque sé que es una muerte segura, me voy como sea. He agotado todos los recursos imaginables para poder entrar, pero ha sido imposible. Imagínate, he pasado días enteros entre montes y cañaverales y tratando de entrar en botes, ya que en avioneta nadie puede, ni se prestan con razón a entrarme. Esta vez es seguro, pues hay un hombre muy responsable que se ofrece a llevarme y estoy listo para partir. Estoy consciente del peligro, pero tú sabes que lo más sagrado para mí es el deber y hoy debo cumplirlo nada menos que con mi patria y mi pueblo. Me siento dichoso de que Dios me brinde la oportunidad de cumplirlo como soldado. Si me pasa algo, sé que vas a sufrir mucho y tú y mis hijos pasarán trabajo. No les dejo ni siquiera una casa, pero cuando te veas muy apurada, recuerda que esto es más que nada porque fui honrado y tengo mis manos inmaculadas. Y esto debe servirte de orgullo e incentivo para luchar. Sé que eres valiente y no me defraudarás. Además, recuerda lo que tanto te he dicho. Todos tenemos nuestro destino marcado. Y si el mío es morir por mi patria, es el destino más maravilloso que hombre alguno pueda tener. Y la felicidad que yo sentiría es algo inexplicable. Yo tengo el privilegio de haber aprendido a amar a mi pueblo y a mi patria de esta forma que solo yo sé, de haber tratado de superarme a mí mismo y tratar de llegar a ser un hombre. Tú sabes cómo he luchado contra las tentaciones de la vida para hacer que en mi mente y en mi corazón aniden siempre y en todos los momentos de mi vida la vergüenza, la honradez, la justicia, el amor y el patriotismo. Tú sabes todo esto, mi vida. Por eso, si caigo por defender y cumplir con estos sagrados principios por mis ideales que tanto he tratado de que sean verdaderamente puros, tú y mis hijos deben sentirse orgullosos, porque yo desde donde esté me sentiré muy feliz. Al leer esta carta sé que te pondrás muy triste, pues sé lo que me quieres y lo sensible que eres, pero necesito desahogarme, pues sufro mucho y estoy muy desencantado. Por la prensa y la radio te habrás enterado de que los norteamericanos nos tildan de comunistas. Esto no es más que un pretexto para aniquilarnos y con ello al pueblo que hoy lucha por reconquistar sus derechos, pues ellos muy bien que saben cómo somos y la razón y pureza de nuestros ideales, pero son malos, despreciables y traidores, cobardes animales que no saben con todo su poderío de dignidad y honor. Solo les interesa el vil metal, lo demás para ellos no vale nada. Pero el valor y patriotismo de nuestro pueblo es algo que no se puede decir con palabras y no podrán. Antes tenderán una alfombra de cadáveres sobre Santo Domingo y aun cuando nos pisoteen seremos más grandes y dignos que ellos. Ya estoy terminando, Dentro de mi desesperación siento un orgullo tremendo, pues mis compañeros de armas, aquel grupo que yo elegí por su seriedad y vergüenza, ha dado muestras de un valor y patriotismo encomiable. ¿Te acuerdas lo que decía de Francis Camaño, de La Chapelle y de Quirós? No me equivoqué. También siento gran satisfacción porque aunque no luchamos precisamente por un hombre y un partido, he comprobado que el señor presidente Juan Bosch es un gran hombre y de mucho valor, ya que esto no se demuestra solo peleando. Además, lo que más admiro en él es su nobleza e inteligencia, porque ha sabido salvar vidas y no solo de revolucionarios. Veo que los dominicanos no nos
no se equivocaron cuando lo eligieron presidente. Bueno, y ya finalmente, para no cansarles el cuento, tenemos que, dice él, por si acaso tengo algo que pedirle y encomendarte. En nombre de ese amor que nos tenemos, tienes que luchar con todos los medios a tu alcance para hacer de mis hijos hombres dignos y de vergüenza, honrados y valientes. Sé que tú lo eres, porque si yo no puedo llegar a hacer por mi pueblo todo lo que pienso, entonces ellos tendrán que hacerlo. Son mi aporte a la patria que venero, la única herencia que les dejo a ti y a ella, a la patria. Los varones, sean o no militares, tienen que luchar y morir si es necesario por verla libre y nuestro pueblo feliz. Y lo que es más, que den su vida, si es que tienen que hacerlo, llenos de felicidad. En resumen, ya finalizando aquí, en resumen, incúlcales mis ideales, y entonces, como dice aquel escrito que puse en un cuadro en casa, no habré vivido en vano. Ahí termina. Vaya. Y termina en la carta del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez a su esposa Leti. Bueno, la verdad es que después... Ese es un legado no solo para el pueblo dominicano, sino para la humanidad. Sí, señor, no. Y para la humanidad. después de escuchar, ¿verdad? Yo precisamente iba siguiendo la carta, que la tengo aquí delante de mí, porque la verdad es que cada vez que la he releído, en el libro que escribió Arlet de Coronel Fernández Domínguez, en la segunda edición, y entonces cada vez que lo leo es como si tuviera elementos nuevos para uno realmente reivindicar lo que fue ese gran legado del Coronel Fernández Domínguez. Solamente nos resta decir, después de escuchar, ¿verdad?, esos relatos anecdóticos en cuanto no al papel rol que jugaron, ¿verdad?, esos dos ilustres grandes militares constitucionalistas, solamente nos restaría decir LOL a ellos. Les recordaremos, ¿verdad?, por todo el resto de nuestra vida. Yo estoy plasmada, no nada, como dicen por ahí, cuando están hablando ustedes y leyendo la carta, voy imaginando la manera como se desarrolla y de esto, y de verdad que es impactante el escuchar y el ver, imaginarse lo que está escribiendo la carta y diciendo ella, es algo... no tiene palabras, es como la imaginación de uno, pero es algo que impacta. Adelante, Yolanda. Así es. Señores, y bueno, y una preguntita no final. ¿Creen ustedes, verdad, comparando el comportamiento de esos dos ilustres militares, que puede ser, verdad, considerado sin lugar a equivocaciones como dos auténticos líderes de lo que fue el movimiento armado del 24 de abril de 1965? Comparando, verdad, aquel momento a la fecha actual, ¿creen ustedes que hoy en día habría la posibilidad de que pueda resurgir en el área militar, de verdad, con las condiciones patrióticas, yo diría excepcionales, de esas dos personalidades militares, ¿verdad?, que ha sido motivo de esa linda exposición que tanto la licenciada Yolanda Guzmán Santana como el colega Bernardo Vargas han tenido a bien no exponer a la consideración de todos nosotros? La verdad es que hemos aprendido bastante en cuanto a lo que fue el papel, la conducta de esos dos militares. Quisiera saber si hoy en día creen ustedes que existe la posibilidad de que surjan dentro del mundo militar, militares, sobre todo a nivel de la juventud, con condiciones, ¿verdad?, como las que acaban ustedes de poner, que fueron características, ¿verdad?, de lo mismo. Bueno, yo voy a decir lo mío, y yo espero que la licenciada Yolanda Santana también va a hacer su aporte. Yo pienso que actualmente no hay condiciones para que se repita un capítulo nuevo de tal revolución dominicana. Yo le dije, por el hecho de que siempre cuando sucede algo así es porque hay un malestar a todos los niveles, social, económico y de todo tipo. Aquí en Santo Domingo actualmente existen condiciones sociales de
deplorables, pero no creo que ameriten que haya un levantamiento militar, porque ¿contra quién viene el levantamiento? No hay fuerzas ahora en pugna en la República Dominicana, no está la Marina de Guerra pugnando contra la Fuerza Aérea, ni mucho menos. En aquella ocasión, cuando se levantan los campamentos 27 de febrero y 16 de agosto, se levantan a dar un golpe de Estado a un gobierno de facto, como era el gobierno de Donald Rick Cabral y el triunvirato, y que entonces aparecen un Elías Wessing que dirige las Fuerzas Armadas, o por lo menos las tropas de San Isidro, se opone por el hecho de que él sabía que la Constitución venía a reponer al profesor Juan Bosch. Un golpe de Estado que Wessing fue uno de los participantes, no podía quedarse con los brazos cruzados y permitir que regresara Bosch al poder. Bernardo, vamos a dejarlo ahí porque estamos cortos de tiempo, pero nos encantaría Radio Escucha, a ver si podemos seguir las próximas semanas contigo y con Yolanda, como siempre, para que seguimos hablando, porque la señora Yolanda Santana, último mensaje breve, rapidito. Mira, decir sobre todo brevemente que todavía la dimensión y la trascendencia de la Revolución de Abril del 65 como acontecimiento más importante del siglo XX, no solo en nuestro país, y que ha dejado un legado tan grande que muchos otros movimientos se han inspirado en ella. Y veamos el ejemplo de Hugo Chávez, que tiene una gran similitud, la estrategia que usa Hugo Chávez en aquella ocasión, es decir, aprendiendo de estos gigantes de la milicia dominicana. Y para contestarte con unas palabras de él mismo, de que no hay militares ahora dispuestos a casarse con la gloria como ellos, después de él a referirse, Fernández Domínguez, al golpe de Estado del 25 de septiembre, dice que marca un hito negativo en nuestras Fuerzas Armadas. Dice que lo que ese día pusieron, su bienestar y su seguridad personal por encima del saber, del deber, el honor y la dignidad militar, violaron deliberadamente su juramento como oficiales de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Ellos son 2 veces traidores ante su patria y traidores ante Dios. Esos son los militares de hoy. No te puedo decir que haya algún otro que por lo menos admire y que pueda decir que es reconocer el legado de este gigante de la revolución, del ideólogo de la revolución, como dicen ustedes, sin poner, sin subordinar a Francis Camaño. Pues gracias, Yolanda, por tu aportación, y a Bernardo Vargas los vamos a tener en una próxima ocasión, así que muchas gracias y bendiciones, hasta la próxima, porque vamos a seguir con nuestro tiempo. Gracias, un abrazo y nos veremos. Gracias a ustedes la próxima semana. La verdad que por darnos la oportunidad hemos aprendido mucho de ustedes, de participar, señor, con estos compañeros, y siempre hablar de la patria es un honor, y recordar y recoger este legado es un compromiso, así que gracias a ustedes también por sus valiosos e invaluables aportes. Gracias a Informes, al Desnudo y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.